La historia comienza con un chico atravesando el parque, ya que el camino que normalmente utilizaba para volver a casa estaba en reconstrucción. Estaba nervioso y miraba en todas las direcciones debido a los rumores de que en ese parque vivía un perro salvaje. Mientras caminaba, de repente, el chico se altera al escuchar un susurro proveniente de detrás de unos arbustos, pero a pesar del miedo decide mirar para ver qué era. Alcanza a ver unas orejas, pero esas orejas no pertenecían a un perro, sino a una chica que yacía en el suelo con las ropas raídas. Al darse cuenta de que se trataba de una chica y de que sus ropas no estaban en buen estado, el chico se da la vuelta, avergonzado, y comienza a llamar a una ambulancia. Mientras está de espalda, la chica se levanta y le pide que la deje sola y que se vaya. El chico, inconscientemente, le responde que no puede dejarla ahí en ese estado. Al darse cuenta de que ella le había hablado, este se da la vuelta y le pregunta a la chica si se encuentra bien. En lugar de responder, ella se lanza a sus hombros y le pide disculpas en el oído. Luego de eso, lame su oreja, se reincorpora y se va, desapareciendo frente a él. Al otro día, nuestro protagonista se encuentra de camino a la escuela. Mientras camina, se frota la oreja recordando lo que había pasado. Desde atrás, alguien lo llama. Al parecer, era uno de los amigos de nuestro protagonista y gracias a él sabemos el nombre del prota. Bueno, nuestro protagonista se llama Mitsuya Daiki, de primer año, y el amigo genérico se llama Kura. Mientras los chicos intercambian saludos, de repente todos a su alrededor comienzan a prestar atención a alguien. Esta persona era una chica, la cual obviamente era la Madonna de la escuela. Se trataba de Sakuragami Senpai, quien era muy popular debido a su apariencia y al hecho de que pertenecía a una familia noble, los mayores propietarios de la zona. A pesar de esto, ella se comportaba de manera humilde y no era engreída a pesar de ser bendecida. Ya en el área de los casilleros, Kura le comenta a nuestro protagonista que debe de ser estresante ser alguien como ella, ya que tiene que cumplir las expectativas de los demás. Nuestro protagonista le responde que sí, pero eso no es asunto de ellos. Mientras dice eso, Sakuragami Senpai pasa por el lado ondeando su cabello, lo cual le permite a nuestro protagonista percibir su aroma, un aroma a flores que le recuerda a la chica con la que se topó el día anterior, la cual olía de la misma manera. Tiempo después de que terminaran las clases, Mitsuya y Kura se quedaron organizando unos folletos. Kura le pregunta a nuestro protagonista por qué estuvo en las nubes todo el día. Él le contesta que ayer tuvo un sueño muy extraño. Kura le pregunta qué soñó para así darle un diagnóstico, diciendo que es fan de Freud. El protagonista le dice que el sueño era del tipo travieso, y le cuenta que soñó con una chica con orejas de animal que le lamía la oreja. Kura, burlándose, le dice que su diagnóstico es que él está muy desesperado y tiene mucho acumulado. Dejando las bromas de lado, Mitsuya le avisa a la presidenta del curso, la cual se llama Nichimori, que terminaron de organizar los folletos. Ella le responde que también terminó, y nuestro protagonista se ofrece a llevarlos al maestro. Cuando se acerca a ella para tomar los papeles, ella percibe un olor proveniente de nuestro protagonista y le pregunta si está usando algún tipo de perfume. Él le contesta que no está usando perfume, y ella le dice que pudo percibir un olor que venía de su oreja. Nichimori, parándose de su asiento, olfatea a su alrededor para estar segura. Obviamente, nuestro protagonista se siente incómodo con eso y se aleja. Nichimori piensa que tal vez lo estaba imaginando. Más adelante, nuestro protagonista está de regreso de la sala de profesores. En el camino, se encuentra con Sakuragami, lo que lo hace pensar que hoy se había estado cruzando mucho con ella. Al acercarse, ella de repente le dice que lo vaya a ver a la clase 3 del segundo año en el edificio viejo porque necesitaba hablar con él acerca de lo que había pasado ayer. Ella se retira y deja pensando a nuestro protagonista que lo que había pasado ayer no había sido un sueño como él pensaba. Mientras este está confundido, había alguien mirándolo detrás de una esquina. Más adelante, Mitsuya llega al lugar que ella le había dicho. Este comienza a indagar en lo que había pasado ayer y mientras está en eso, alguien lo llama. Esta era Nichimori.
Nuestro protagonista le pregunta qué hacía ella ahí, y ella le dice que estaba buscando algo. Nuestro protagonista se ofrece a ayudarla a encontrar lo que está buscando y ella, tocando su mejilla, le dice que ya lo había encontrado. Esta se lanza hacia él diciendo que ya no podía soportarlo más y comienza a olfatearlo, comentando que él tenía un buen olor y por eso era que la chica loba estaba tan interesada en él. Después de decir esto, ella de repente saca unas orejas de animal. Nuestro protagonista se sorprende al ver sus orejas y esta no lo deja hablar y comienza a acercarse a su oído. Antes de que pueda tocar su oreja, la puerta que está detrás de ellos se abre de golpe, apareciendo Sakuragami en la escena, comentando que los gatos son unos desvergonzados. Nichimori deja escapar un suspiro y comenta que ha durado mucho, por lo que tendrá que escapar sin llegar a probar el sabor de nuestro protagonista, ya que desafortunadamente, en el territorio de Sakuragami-senpai, ella está en desventaja. Sakuragami, desamarrándose un listón que llevaba en el cabello, deja al descubierto sus orejas largas, las cuales sorprenden a nuestro protagonista, ya que son las mismas orejas que él vio el día anterior. Las chicas, sin perder tiempo, comienzan a enfrentarse, y en medio del combate, Nichimori le dice a Sakuragami, ¿acaso la princesita lobo está enamorada? ¿Lo quieres para ti? ¿Quieres que él sea tuyo? A lo que ella responde, que es al contrario, ella le pertenece a él. Y es por eso que la eliminará a ella de su camino. En ese momento, Sakuragami le lanza un puñetazo que impacta en el suelo, destruyendo el terreno. Pero, desafortunadamente, Nichimori logró escapar. Nuestro protagonista se levanta del suelo, confundido por lo que había pasado frente a él. Sakuragami le pide disculpas por haberlo involucrado en esa situación y le explica que a partir de ahora estará siendo perseguido por seres como ella, seres llamados Ayakachi. Ella le dice que él será perseguido, y tal vez su familia también, pero le dice que no se preocupe, ya que ella los protegerá como agradecimiento por la ayuda que él le brindó el día anterior. Ella le dice, por esa ayuda que me diste, estoy aquí, amo. Quiero que me hagas de tu propiedad. Dice esto, a la vez que se inclina delante de él. Nuestro protagonista, incómodo y avergonzado, le pide que por favor no se incline, ya que él solo hizo lo que cualquier persona haría. Luego, le pide que le explique detalladamente lo que está pasando. Ella accede, pero antes le pide un favor. Él le pregunta cuál es, y ella, dirigiéndose a él como su señor, le pide que le permita lamer sus orejas. Esta petición deja perplejo a nuestro protagonista. Momentos después, vemos a nuestro protagonista sorprendido mientras mira la inmensa estructura que se encuentra frente a él. Resulta que Sakuragami lo había llevado a su casa. Al entrar, se sorprende al ver que habían sirvientas. Al pasar, nuestro protagonista notaba sus miradas en la espalda. Momentos después, mientras están sentados, nuestro protagonista se siente incómodo ya que se encuentra en un lugar de alta clase. Mientras duda de cómo beber el té, Sakuragami comienza a explicarle. Ella le dice que no son humanos quienes lo persiguen, sino unos seres llamados Ayakachi, y ella es uno de ellos. La razón por la que lo persiguen es porque quieren sus orejas, ya que éstas tienen un olor que atrae a los Ayakachi. El maná o poder espiritual que emana de ellas les proporciona un sabor y un poder supremo, convirtiéndolas en un festín para ellos. Es por eso que Nichimori hizo eso, porque su olor la atrajo. Si alguien percibe su olor, inevitablemente será atraído hacia ellas. Al escuchar eso, nuestro protagonista empieza a pensar que tal vez Sakuragami-senpai también está interesada en sus orejas. Pero en ese momento, Sakuragami le dice que necesita su ayuda para bloquear el olor, ya que esa ciudad es su territorio y no puede permitir que alguien ande por ahí atrayendo a los Ayakachi. Él le pregunta cómo lograrán eso, y ella le responde que haciendo un contrato con él. Le explica que tienen que conectar sus lazos espirituales para poder cubrir su olor con el de ella, es decir, ella hará que él huela como ella. Nuestro protagonista se hace una idea sabrosa de cómo lograrán eso y le pregunta por qué ella llegaría a tal extremo por él, ya que ni siquiera lo conoce bien. Entonces, le pregunta si ella está de acuerdo en hacer eso con él, y ella le dice que ya lo ha hecho, por eso le pide que le permita lamer su oreja de nuevo. Lo que sorprende a nuestro protagonista al escuchar que ella se refería a lamer su oreja.
Momentos después, vemos a nuestro protagonista desanimado, destruido y avergonzado, ya que se había imaginado otro tipo de contrato. Después de experimentar esa pequeña decepción, nuestro protagonista procede a ponerse un kimono que la waifu le había dejado en el lugar, pidiéndole que la espere allí mientras ella se prepara. Tiempo después de que éste termine de ponerse el kimono, ella abre la puerta y entra, disculpándose por hacerlo esperar, vistiendo un kimono fino que deja poco a la imaginación. Se acerca a él y le dice que comenzarán con el contrato. Ella se acerca a su oído y lame. Para resumir, las escenas se vuelven un poco H. Después de eso, le pide que haga lo mismo con su oreja de lobo. Él lo hace y, seguido de un destello, aparece un arete tanto en la oreja de ella como en la de él. Ella confirma su arete y ve que el contrato se ha completado correctamente. Después de que ambos se pongan sus uniformes, Mitsuya le pregunta a la waifu si con eso está libre de la situación de persecución. Ella le responde que no, que deben volver a realizar ese ritual cada cierto tiempo. Esta idea no le agrada a nuestro protagonista, ya que estaría dependiendo de ella y además sería una completa molestia para Sakuragami-senpai. A lo que ella le contesta que eso no le supone ninguna molestia, ya que él es su amo. El hecho de que ella vuelva a llamarlo amo despierta la curiosidad de nuestro protagonista y ella le explica que lo que acaban de hacer es un contrato de amo-sirviente, por lo que desde ese momento, Mitsuya se ha convertido en su amo y señor, y el pendiente es la señal de ello. Ella agrega que, de acuerdo con el contrato, él no puede estar más de un día lejos de ella o sus lazos se cortarán. Por lo tanto, a ella le gustaría que su señor se mudara a la mansión y viviera con ella. Al escuchar esto, Mitsuya piensa que ha sido atrapado. En fin, ese día Mitsuya se queda en la mansión. Al día siguiente, nuestro protagonista despierta viendo un techo que no reconoce y recuerda que ahora está en la casa de Sakuragami. Comenta que nunca imaginó que viviría en una casa como esa. Se da cuenta de que desde hace un rato siente una extraña sensación en su oreja. Al mirar en esa dirección, se sorprende al ver a Sakuragami saboreando su oreja. Como si fuera algo normal lo que ella estaba haciendo, solo se levanta y le da los buenos días. Momentos después, ya sentados en la sala, ella le pregunta qué le ha parecido su primera mañana en esa casa, a lo que él contesta que nunca imaginó que ella vendría a él con un servicio matutino. Tampoco creía que había comenzado a vivir en esa mansión. Y es que, el día anterior, Sakuragami había hecho los trámites para que el protagonista se quedara allí como un sistema de alojamiento escolar para alumnos especiales. También había ido a conocer a la familia de Mitsuya, quienes estuvieron de acuerdo en que se quedara en la mansión, y es que la familia de Sakuragami iba a encargarse de todos los gastos de Mitsuya. Esto hace llorar a nuestro protagonista al ver que su familia lo había aceptado /vendido con tanta facilidad. Volviendo al tema actual, Sakuragami le dice a nuestro protagonista que le encantaría estar a su lado para protegerlo, pero hay un inconveniente, ellos están en años escolares diferentes, ella está en segundo año y él en primero. Para cubrir ese problema, ella le proporcionará un guardaespaldas, una excelente sirvienta con habilidades en defensa personal. La sirvienta en cuestión entra y se presenta diciendo que se llama Chiwa Chinami. Nuestro protagonista se sorprende, ya que esta era Chibami-san, su compañera de clase. Aunque descarta la idea, ya que esta es fría y profesional, y Chibami, su compañera de curso, es una chica enérgica y alegre. Sakuragami ordena a la sirvienta que le muestre la mansión a nuestro protagonista. Mientras caminan por el pasillo, nuestro protagonista intenta decirle algo, pero no sabe cómo dirigirse a ella. En ese momento, ella se voltea de repente y comienza a reír, diciéndole a nuestro protagonista que no se preocupe, ya que ella es la misma Chibami-san que él conoce. Esto alivia a Mitsuya, y ella bromea diciendo que es imposible que existieran dos bellezas como ella. Después de decir eso, ella resopla y le dice que no puede creer que él se haya involucrado en algo como esto. Pero agrega que él no tiene que preocuparse, ya que ella se encargará de ser su guardaespaldas. El protagonista le pregunta si ella también es una Yakachi, a lo que ella contesta que sí y que pertenece al clan Sakuragami. Agrega que él debe mantener todo eso en secreto en la escuela.
Ella le dice que tiene que tener en cuenta que él es alguien atractivo para los Ayakachi y que la situación es muy seria. Aunque después de decir eso, ella le asegura que lo protegerá y no lo dejará solo, ya que, incluso la señorita Sakuragami estuvo dispuesta a entregarse a un contrato amo-sirviente por él. Bromeando de nuevo, le dice que gracias a ese contrato él puede ordenarle cualquier cosa a Sakuragami, incluso cosas sabrosas. Después de bromear con eso, ella le explica que el contrato no solo tiene la capacidad de anular su olor, sino que también impide que alguien lo toque, ya que se sabe que él está relacionado con una Ayakachi. Le dice que sabe que tal vez no le guste mucho la idea de estar encerrado, pero que él tiene que entender que la señorita Sakuragami está arriesgando su vida para protegerlo, porque ha hecho un contrato que acorta su tiempo de vida. Después de escuchar eso, nuestro protagonista regresa inmediatamente donde está Sakuragami y le pide que cancele el contrato. Ella le pregunta cuál es el problema, y él responde que ese contrato la está matando. Le pregunta por qué ella llega a tal extremo, y ella le contesta que lo hace por su familia. Él le dice que de qué sirve que ella se sacrifique por su familia si se van a entristecer si ella muere. A lo que ella responde que hay una gran diferencia de prioridades y que él es más importante para su familia que su longevidad. Por lo tanto, ella no va a romper el contrato. En ese momento, el protagonista se acerca y le dice que él mismo lo hará, por eso va a lamerle la oreja. Ella se sonroja y él le dice que había preguntado a Chibami y ella le había dicho que si el amo le lamía la oreja y le ordenaba algo al sirviente, éste se vería obligado a obedecer. Ella trata de impedirlo como puede, pero después de un lengüetazo en la oreja, él le ordena que viva por él, ya que ella misma decía que él era su amo. Más adelante, vemos a nuestro protagonista sentado y pidiendo disculpas por la biología auditiva que le había hecho. Sakuragami le dice que entiende sus intenciones, pero que el contrato es tan fuerte que no se podía romper inmediatamente. Esto preocupa a nuestro protagonista, pero ella lo calma y le dice que ya ha dejado la intención de arriesgar su vida, ya que él se lo ha ordenado. Por lo tanto, solo hay una manera en la que ella puede vivir sin cancelar el contrato, y es que el protagonista haga el mismo contrato con otras princesas Ayakachi. Y es que había una razón detrás de que su vida se acortara. Ella ahora prácticamente estaba conteniendo todo el inmenso poder espiritual de Mitsuya, por lo que si él hacía un contrato con otras princesas Ayakachi, el poder de él se distribuiría entre todas ellas, liberándola de toda esa sobrecarga. En resumen, nuestro protagonista tenía que cortejar a otras princesas Ayakachi y hacerlas sus sirvientas. Nuestro protagonista se sorprende y ella se acerca a él y le dice: «Me dijiste que viviera, así que vas a ayudarme, ¿verdad, amo?». Ante esta situación, él no tiene más remedio que aceptar. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.